Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Padres e Hijos del escritor ruso Iván Turgeniev, publicada en 1862. Padres e Hijos es considerada una de sus obras maestras. Con ella intenta retratar los conflictos políticos y sociales de su tiempo, con el fin de demostrar el camino peligroso que estos estaban tomando. En el fondo, es una novela realista que logra una gran consistencia por el buen desarrollo de sus personajes, los cuales estaban muy involucrados con los cambios sociales y reformas que se estaban gestando en Rusia a mediados del siglo XIX. Turgeniev inicia la escritura de Padres e Hijos en 1861 y justamente el 3 de marzo de ese mismo año se dicta la ley de la emancipación de los siervos de la gleba. Los campesinos al fin habían sido liberados y Rusia se encontraba en un tira y afloja entre dos bandos. El futuro de la nación se dividía entre los que buscaban la unidad nacional a través del apoyo a las distintas reformas que se estaban realizando, es decir, los liberales y conservadores, mientras que el otro bando, los demócratas revolucionarios, veían en estas reformas lo mismo de siempre y querían terminar con todo e iniciar desde cero, incluso a costa de la paz civil. Con este clima político y social nace esta novela. El autor, al estar insatisfecho con su realidad, intenta retratarla a través de la ficción, para exponer todas las sinuosidades de los dos bandos, los liberales y los demócratas revolucionarios. Y de alguna forma, al mostrarlos tal cual son, con sus virtudes y defectos, hacer un llamado a la unidad nacional que tanto necesitaba Rusia. Lamentablemente, su propio arte, que es tan bueno, le jugó en contra. Su propia habilidad para retratar al ser humano con todo lo que implica causó el malestar de ambos bandos a tal punto que el autor ruso terminó marchándose al extranjero. Claro, los dos bandos se fijaron solo en sus propios defectos retratados en la novela y no les gustó nada. Puede que el motivo de escribir esta novela haya sido de carácter político y social, pero para poder expresarlo en todo su esplendor requirió la construcción de personajes con vidas complejas, con familia, amigos, estudios, trabajos, intereses, relaciones de todo tipo. Y allí, en ese caldo de cultivo llamado humanidad, que crea el autor ruso, inserta las preocupaciones por los problemas de su entorno. Así, dentro de todas las preocupaciones de los personajes, una de ellas también es el conflicto social, pero no es el único. Quizá por eso me gustó tanto esta novela, porque toca una gran variedad de temas sin dejar lo social y lo político como un mero fondo, sino que lo coloca en primer plano en la boca de sus personajes. Ellos se expresan al respecto, emiten juicios y opiniones, dialogan. Esa es el arma de este autor ruso, el diálogo. Es a través del intercambio de opiniones, de verdaderas batallas verbales, como expresa ideas que van más allá del simple conflicto social e involucran también lo filosófico y lo psicológico del aspecto humano. Ahonda en las almas de sus personajes y por eso una novela que es hija de la segunda mitad del siglo XIX termina rompiendo la barrera del tiempo y gusta en la actualidad, porque también trata un tema que jamás pasará de moda y siempre nos interesará: los conflictos del alma humana, sus contradicciones y aciertos, su destino, su papel en este mundo. Por lo tanto, los personajes los presenta dentro de ciertas capas o niveles, los enmarca o recubre de distintos aspectos. Por ejemplo, voy a tratar de dibujar derecho, pero esto es solo para un esquema para que entiendan mi idea. Tenemos un primer nivel exterior.
Ya quedó chueco, pero no importa. Un primer nivel exterior que ejemplifica lo externo, es decir, lo social y lo político, la realidad del tiempo en que están viviendo los personajes. Luego viene otro nivel que está enmarcado dentro del primero, que es el trabajo que ellos realizan, sus estudios, es decir, lo que hacen en la vida. Luego viene otro nivel, se me está acabando la tinta de este plumón, otro nivel que es el de las amistades, el de los parientes lejanos también, es decir, las relaciones que tienen con ellos, que a la vez sirven como motivo para desplazar a los personajes. Es decir, que las amistades y las relaciones con algunos parientes lejanos sirven para que los personajes se desplacen dentro de la novela. Y eso es súper importante. También, dentro de estas capas, vamos a dibujar una más interior, que representaría los parientes directos, la familia cercana, los padres, los hermanos, el hogar de la infancia, para finalmente llegar al personaje propiamente tal. Es decir, el personaje está recubierto de todas estas capas. Y en el personaje principal está su alma, su psicología y cómo ésta reacciona y se relaciona con todos estos otros niveles. De esta forma, logra personajes muy bien caracterizados. Por esto, pero todos, la mayoría, resultan muy interesantes. Hay pocos personajes secundarios. Y como lector, gracias a esto, les prestamos mucha atención. Nos importan, seguimos sus ideas. Bien, ahora sí les puedo contar, después de esta breve introducción, de qué trata en sí esta historia. Tenemos a dos personajes, les voy a dejar por aquí los nombres. Evgeny, voy a tratar de pronunciar los nombres bien, Evgeny Bazarov y Arkady Kirsanov. Son dos estudiantes que pertenecen a la aristocracia rural, o como la llama el autor, la clase nobiliaria rural. Ellos hace mucho tiempo que no ven a su familia, creo que hace 3 años, y proceden a visitarlos y quedarse un tiempo con ellos. Es decir, se desplazan desde la ciudad al campo. La historia inicia en 1859. Veamos el inicio de la novela. ¿Qué, Piotr? ¿No se ve nada todavía?, preguntaba el 20 de mayo de 1859 un hacendado de algo más de 40 años, enfundado en un abrigo cubierto de polvo y unos pantalones a cuadros. Ok, les leo esto para que vean que el autor se preocupa de decir que la novela inicia en 1859. En un inicio yo les conté que la novela inicia en 1860, que la novela se escribe en 1861 y que el autor intenta retratar la emancipación de los siervos. Por lo tanto, cuando él escribe la novela se retrasa unos 2 años, 1859, para que veamos la realidad antes de la emancipación, para mostrarnos a los personajes cómo eran antes de la emancipación, después durante ella y finalmente cuando se dicta, para ver esa evolución. No la evolución de cómo se comportan, sino de cómo piensan. ¿Ah? Qué bonito eso del autor ruso. Perfecto, sigamos. Por lo tanto, lo que parece una simple visita de los hijos a sus padres, ahí está la novela, ahí está el título de la novela, Padres e Hijos, es en realidad un experimento social utilizando la ficción. Lo que al autor le interesa es contrastar a 2 generaciones distintas. Los padres, una generación de los años 40, y los hijos, la generación actual, de los 60. Por lo que sus ideas, sobre todo ámbito, son diferentes, chocan. Esto lo aprovecha muy bien el autor porque sus ideas políticas también difieren y utiliza a los jóvenes estudiantes como representantes de los demócratas revolucionarios y que son mucho más extremistas, y a los padres como los liberales y conservadores, que son más recatados, pero que sí quieren un cambio para Rusia. Es decir, toma
los dos bandos que están luchando por las reformas en Rusia y los pone cara a cara a través de una reunión familiar, para caracterizarlos y humanizarlos, es decir, mostrar lo bueno y lo malo. Estos dos estudiantes irán visitando a sus familias, de eso va a tratar la novela, a veces los dos al mismo tiempo visitando una, siendo uno invitado del otro, y a veces cada uno por su cuenta. Por lo tanto, conoceremos tanto a los padres de Arkady como también a los de Bazarov. Y entre ellos también algunas amistades que el autor las utiliza no para hacer este contraste de generaciones, sino para poner a prueba sus convicciones, para hacerlos dudar, para que se cuestionen. Esto es clave, porque enriquece la novela al ponerlos a prueba en lo que creen, al profundizar en su naturaleza humana. Si bien parece ser Bazarov el protagonista de la novela, todos en realidad tienen una gran importancia. El autor, a través de un narrador omnisciente, que se toma muchas libertades, un narrador que le habla a veces directamente al lector, nos va contando, a medida que desarrolla la historia, sus pasados y características. Nos va completando el cuadro de cada uno de los personajes para así comprenderlos mejor. Como les decía, Bazarov, un personaje fuerte y con grandes convicciones, es el que toma el protagonismo, porque su ideología llama mucho la atención. Es demasiado extrema. Representa a esta nueva generación de jóvenes que no cree en nada, ni reconoce ninguna autoridad. Es un nihilista, término que ya se había utilizado con anterioridad en la literatura, pero al parecer es en esta novela donde se populariza el término. Aquí el autor ruso logró que escalara mucho más allá. Creo que incluso Nietzsche llegó a conocer el término nihilismo a través de Padres e Hijos. Veamos un fragmento en la página 52. Les voy a poner un poco en contexto para no leerles toda la página. Bazarov y Arkady llegan a la casa de los padres de Arkady y están sentados en la mesa. Está el padre de Arkady y está el hermano y tío de Arkady. El hermano del padre y el tío de Arkady. Es decir, que son dos personas adultas de la anterior generación y dos personas jóvenes de la nueva generación. Los cuatro están comiendo y dice que ¿quién es Bazarov? Arkady se sonrió. ¿Quieres, tío, que te diga qué es Bazarov exactamente? Sí, sobrino, hazme ese favor, le dice el tío a Arkady, que le diga quién es este amigo que ha traído a la mesa. Y Arkady le responde, un nihilista. Y aparece el término por primera vez en la novela. ¿Qué? Preguntó Nikolai Petrovich, mientras Pavel Petrovich dejaba el cuchillo suspendido en el aire con una porción de mantequilla en el extremo de la hoja y se quedaba como paralizado. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Se fijan cómo dice? Pavel Petrovich es el tío de Arkady y el hermano de Nikolai Petrovich, que son los dos personajes que representan a la antigua generación. Y el cuchillo suspendido en el aire con una porción de mantequilla en el extremo de la hoja y se quedaba como paralizado. Esto que podría parecer un simple agregado para decorar el texto, no lo es. Esto te da la ilusión de que te plasma una imagen en la mente, en tu imaginación, de que ves a estos cuatro personajes que están en la mesa y se están moviendo las manos de aquí para allá, porque están comiendo, están cenando. Y esto te da la sensación de movimiento. Ese es el arte de este autor ruso, que es precioso. Es muy poquita la acotación, es pequeña, pero es precisa. Por eso no es una novela tan extensa, pero ahonda y profundiza, porque tiene eso de que es preciso el autor. Ya, ok, sigamos. Un nihilista, repitió Arkady. Un nihilista, enfatizó Nikolai Petrovich, que es el tío. Si no me equivoco... Perdón, Nikolai Petrovich es el papá. Se me confunden los patronímicos, ya.
Un nihilista, enfatizó Nikolai Petrovich, si no me equivoco, del latín nihil, nada. Entonces, califica esa palabra a la persona que no reconoce nada ni a nadie. Di, mejor, que califica a quien nada respeta, le corrigió Pavel Petrovich. Este sí es el tío, afanándose de nuevo en la mantequilla. Ok, el tío se quedó paralizado, habla y vuelve a untar la mantequilla en el pan. Recupera el movimiento y tú en tu cabeza estás viendo que estos personajes están sentados y están comiendo, se mueven en tu mente. Es precioso esto, precioso. Y si se fijan, hablaron los dos de la generación anterior. Y lo primero que hace Nikolai Petrovich, que es el papá de Arkady, es ir a la raíz latina del origen de la palabra nihilista. Y dice nihil, nada. Como buen amante de lo tradicional, la generación de los años 40, la generación anterior de los padres, se aferra a lo tradicional y va a la raíz del latín y dice nihil, nada. y se aferra a eso. ¿Se ven? ¿Se fijan en eso? Y después su hermano, que es el tío también de Arkady, dice, di mejor que califica a quien nada respeta. A quien nada respeta, como diciendo que son personas que no quieren acatar órdenes, que son insolentes. A eso quiere decir la frase. ¿Se fijan? Atacando. Esa es una generación. Ahora vamos a la generación nueva. Y aparece Arkady y dice, o a quien todo lo aborda desde un punto de vista crítico. Apuntó Arkady. Aquí viene la nueva generación y dice, quien todo lo aborda desde un punto de vista crítico. Es decir, que un nihilista no es alguien que no reconoce nada ni nadie, sino que es alguien que todo lo cuestiona. Punto de vista crítico, todo lo cuestiona. Qué distinta la forma de pensar. ¿Y no es lo mismo? Preguntó Pavel Petrovich, el tío. No, no es lo mismo. Un nihilista es aquella persona que no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio como cuestión de fe, sea cual sea el reconocimiento del que éste goce. No importa qué tan enraizada esté una idea, una tradición, no por eso debe ser verdadera. El nihilista la sigue cuestionando. Eso es lo que dice la nueva generación. ¿Se fijan cómo se contrarrestan, cómo luchan, cómo discuten entre dos generaciones distintas a través del diálogo? Es preciosa esta novela porque todo el tiempo es así, porque los personajes no se mueven mucho, se desplazan a visitas, van de una casa a otra, de una hacienda a otra, van del campo a la ciudad, de la ciudad al campo. Esos son los desplazamientos de los personajes. Van a pasear al bosque. La verdadera lucha es de ideas. Lo que te mantiene leyendo la novela son sus ideas, sus combates, sus eternas discusiones. Eso la enriquece. Es precioso este libro. Bien, como les decía, podemos ver a través de estos diálogos, podemos notar a estas dos generaciones, una que respeta las tradiciones, que respeta la religión, que respeta el orden establecido, versus esta nueva generación de gente joven que no cree en nada y que todo lo cuestiona, que no se deja influenciar por ideas aunque éstas sean muy populares y que solo creen en lo que se puede demostrar. Por lo mismo, Bazarov, que quiere ser médico y estudia ciencias naturales, solo cree en lo que se puede demostrar, en la ciencia. Vamos a ir a otro pasaje en donde también están sentados en la mesa y esta vez es la hora del té. Es genial. Van a comer y discuten de maneras geniales. Ok, están en la mesa, están tomando el té y se ponen a discutir. El tío nuevamente, el tío siempre está atacando a Bazarov porque le cae mal, no le gusta su presencia. Y dice, entonces, ¿cómo es que Arkady Nikolaevich nos acaba de decir que usted no reconoce la autoridad intelectual de nadie? ¿Acaso no cree en ello? ¿Y por qué? Le dice Bazarov,
Y dice, ¿y por qué tendría que reconocerla o creer en ella? Si a mí me demuestran un hecho, yo lo acepto. Eso es todo. ¿Ven? Está diciendo que si le llegan a demostrar una verdad, él sí va a creer en ella. Y dice esta frase que me gusta mucho. Dice, un químico honesto es 20 veces más útil que cualquier poeta. Vaya, repuso Pavel Petrovich, y arqueó ligeramente las cejas, como si se estuviera quedando adormilado. Qué buenas las expresiones de los rostros. Para darle fuego a la discusión. Entonces, usted lo que se ve, ¿tampoco respeta el arte? Y claro que tampoco lo respeta, porque el arte, para este personaje, Bázarov, el arte es puro sentimentalismo, y eso no tiene ninguna relevancia. Es una pérdida de tiempo, según él. Desprecia esta faceta humana. Él prefiere los hechos, este nihilista prefiere los hechos, y por ende, la ciencia es más cercana a sus ideales, mucho más cercana que la poesía. Hay una escena muy divertida donde critican a Pushkin, critican la lectura de Pushkin, y le cambia al padre, le quita el libro de Pushkin y le pasa un libro de un alemán, de un científico alemán, me parece que era. Le cambia su lectura, porque es más productiva. Buenísimo, buenísima esa parte, ya. Claro, porque ellos tienen un pensamiento frío y materialista. Y por lo mismo, estos nihilistas también desprecian el amor y los valores del matrimonio. Al contrario de la generación adulta, que para ellos es algo sagrado. Y esto hace más interesante la novela, porque no solo a través de los diálogos se contrastan estas dos posiciones. No solo se retrata el conflicto generacional, sino también se ponen a prueba ambas visiones. Se ponen a prueba. Por ejemplo, Bázarov es joven. Y se declara un nihilista. Pero es joven y puede enamorarse. El amor es un sentimiento muy fuerte en el ser humano. Y el autor crea una situación para ponerlo a prueba. ¿Será capaz de no caer en el amor? ¿Será capaz? El autor lo hace de manera brillante. Crea una trama amorosa para poner a prueba este nihilismo. Y no solamente a él, sino también a todos los demás personajes, para ver cómo funcionan cuando rozan el amor, cuando el amor los afecta, versus sus propias convicciones, versus sus propios ideales, representando muy bien una eterna lucha entre la razón y lo irracional, clásico en el ser humano. En este poner a prueba a los personajes es donde aparecen sus errores, lo fuerte o lo débiles que pueden ser sus convicciones, y surge el cuestionamiento de qué es más importante, si tu verdadera felicidad o la causa por la que luchas. ¿Eres realmente necesario para tu causa? Esto coloca a Bázarov en una especie de trance donde constantemente está analizando que su camino a través de la razón es correcto, pero que como seres humanos siempre queremos algo más. Y la pregunta es, ¿por qué? Y se lo cuestiona constantemente la novela. Por ejemplo, algunas frases que él dice. Dice: todos los hombres pendemos de un hilo y en cualquier minuto se puede abrir el precipicio a nuestros pies. Sin embargo, nos empeñamos en crearnos todo tipo de problemas para fastidiarnos aún más la vida. Es decir, vivir ya es difícil vivir por sí solo. Todos los hombres pendemos de un hilo y en cualquier minuto se puede abrir el precipicio a nuestros pies. Estamos siempre al filo de la vida. Sin embargo, nos empeñamos en crearnos todo tipo de problemas para fastidiarnos aún más la vida. ¿Por qué lo hacemos? Es algo muy humano, contradictorio, o quizás es nuestra naturaleza. Aquí está, los pongo en contexto. Está en la casa de sus padres, en el campo, y ve que sus padres viven muy bien en el campo, tranquilos.
no necesitas nada más. Y él dice, en cambio yo pienso, aquí estoy, tumbado a la sombra de este almiar, y el lugar que ocupo es tan diminuto, tan pequeño en comparación con ese vasto espacio donde ni estoy ni cuento para nada, y la fracción de tiempo en la que vivo es tan insignificante en relación con toda esa eternidad que no viví ni viviré. Y sin embargo, en el interior de ese átomo, en ese punto matemático que soy, la sangre circula y el cerebro no solo funciona, sino que incluso aspira a algo. ¡Qué absurdo! ¡Cuánta insignificancia! Este es uno de los fragmentos que me parecen más existencialistas. Él está dándose cuenta de que su existencia es ínfima, es pequeñísima, frente a la existencia del todo, del universo, del planeta, porque él es un científico. Él es un científico y por eso ocupa estas palabras, por eso ocupa la sangre circula y el cerebro no solo funciona, por eso ocupa la palabra punto matemático. En el fondo, lo que él quiere decir es que quiere algo más a pesar de ser tan insignificante, a pesar de ser tan pequeño, él desea trascender. A pesar de ser insignificante, los seres humanos queremos trascender. Y aquí nuevamente Bazarov dice, el hombre es un ser extraño. Si analizas desde lejos la retirada vida que llevan aquí mis padres, está hablando con Arkadiel, puedes pensar, ¿qué hay mejor que esto? Comer, beber y saber que actúas correctamente, del modo más racional. Pero no, eso aburre. Queremos relacionarnos con los demás, aunque solo sea para enfadarnos o compartir con ellos. Ese deseo de la comunidad, ese deseo de generar lazos con otros. Esta es la parte que me gusta de la novela. Y el desarrollo de estas ideas se producen a la par de las ideas sobre la emancipación de los siervos y las reformas agrarias, que se mantienen protagónicas hasta el final, pero van paralelas a estas otras ideas filosóficas. Pero para nosotros, como lectores contemporáneos, ya no nos toca de manera tan importante, como hacían los lectores de su tiempo, esas ideas sobre la emancipación de los siervos, lo social y lo político de ese momento. Quizás lo vemos desde más lejos, pero sí nos llega más de cerca el conflicto humano. Este conflicto es el que nos interesa y que a mí me interesa mucho y que me ha gustado de esta novela y que es bellamente expresado por el autor a través de Bazarov y los demás personajes. Es la dimensión filosófica que nace de los conflictos generacionales y de los propios conflictos internos los que provocan un desenlace precioso en esta novela que te deja un gran consejo, quizás un gran mensaje, un mensaje muy bonito, que en el fondo dice, vivan, somos tan pequeños e insignificantes, vivimos tan poco, así que mejor vivan, porque al final nos dedicamos a preocuparnos de cuestiones abstractas cuando la verdadera respuesta es simplemente vivir, arriesgarse y vivir, aunque eso implique sufrir. No seas un autómata, sé humano y vive. Este mensaje me recordó mucho a la muerte de Iván Ilich de Tolstoy. Bien, espero que les haya gustado esta reseña y nos vemos la próxima semana.